¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Vamos esperando un poquito a que entre la gente. A, a Guillermo, que es la persona con la que vamos a charlar hoy, que es director de la revista Salvaje. Hola Guillermo, buenas Oh, tardes. hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo, que yo el otro día no tuve la oportunidad Bueno, de poner... creo que estabas haciendo cosas más importantes, no pasa nada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que es la primera vez que hago esto, entonces bastante emocionante. Aparte de que me gusta mucho la oportunidad de poder hablar con vosotros, que tenéis un proyecto tan precioso y tan guay, está la novedad del formato que me hace bastante ilusión, no sé por qué. Porque me paso el día haciendo videoconferencias, pero esto de hacerlo con Instagram y con el móvil me parece súper novedoso. Así que muy guay. Pues nada, Nos es alegra. una charla súper tranquila Sí. bueno, para dar un poco a conocer también, pues, qué es Salvaje bueno, el porqué de tenerte hoy aquí con nosotros y nosotras. Perfecto. Desde el comienzo del crowdfunding, en el que estamos a puntito de rozar las 400 personas que han confiado en este proyecto de creación del libro Vivir la Lana, nosotros estuvimos pensando durante muchísimo tiempo qué tipo de recompensas podíamos ofrecer y queríamos ofrecer tanto a las personas que tejen, pero también a esas personas que confían en nuestro trabajo y nos siguen, pero no tejen. Les decíamos, ovillos de lana pueden encargarle a alguien que teja, pero queríamos un aliciente mucho más allá. Entonces, cuando surgió la oportunidad de conocernos en persona y de crear una recompensa, que es la que se anuncia hoy junto a la revista Salvaje, no solamente es un orgullo para nosotros, sino que creemos que hay muchísima gente que le puede, que tiene un atractivo extraordinario el poder aprender de esas dos partes, no solamente lo poquito que nosotros podemos ofrecer de nuestra visión rural y del mundo de la lana, que es en lo que estamos absolutamente sumergidos, sino también ampliar mucho más esa visión a todo lo que supone el campo, el mundo rural y todos sus conocimientos en nuestra península, bueno, en general en nuestro país. En esa parte nos surgen dudas y sí que las ovejas del rebaño, como decimos nosotros, han, han ido preguntando a lo largo de estos días y han surgido realmente preguntas que creemos que son bastante interesantes y que pueden ayudar a mucha más gente a aclarar por qué decidisteis crear Salvaje y a lo largo de estos 8 números que ya lleváis publicados, qué aprendizaje y qué investigaciones habéis afianzado, por así decirlo, que nos pueden aportar una visión diferente del mundo rural. A ver si puedo responder a esa duda. Yo estoy en proceso de aprendizaje todavía, ¿eh? O sea, no tengo nada seguro. De hecho, creo que cada vez tengo más preguntas, pero bueno, yo lo intento. Bueno, creo que es fundamental que cuando surgen más preguntas es porque sabes más. Y entonces, Sí, es posible, es posible. en ese sentido, a nosotros nos llama la atención que Salvaje, muchos de los suscriptores o muchas de las personas que les llama la atención o se acercan a la revista de forma inicial pueden ser personas que viven en la ciudad, que habitan en las ciudades y se quieren aproximar de una forma diferente al campo y comprenderlo desde otra visión, pero o sea, ¿a qué públicos en concreto creéis vosotros que responde esta revista? Sí, la idea que hay detrás de Salvaje es la de... yo tuve la suerte de poder vivir un par de años en el extranjero, en Estados Unidos, y me chocó muchísimo la percepción que ahí se tiene del campo y de la naturaleza, que es una parte como muy fundamental del ADN americano, ¿no? Ellos presumen mucho de su Gran Cañón, de esos paisajes increíbles que tienen, de los parques nacionales, ¿no? Donde no llegan
no paran de llegar autobuses de jubilados y se bajan en el centro de visitantes de un bosque o de un desierto, como si aquí fuese en la Puerta de la Sagrada Familia o en la Plaza Mayor de Madrid. Y claro, ellos como no tienen monumentos, porque es un país muy joven, sus monumentos son la naturaleza, ¿no? Y entonces yo, estando ahí, hice como el paralelismo de qué era lo que evitaba que en España nos sintamos así de orgullosos pues de Doñana o de nuestros pueblos, que evidentemente no hace falta decir, durante muchos años, muchas décadas, han estado pues casi excluidos del discurso predominante en los medios o cultural, o cuando entraba era desde un punto de vista muy, muy pesimista. Y yo creo que la respuesta es esa. Se ha construido una imagen, quizás con ciertos rasgos de verdad, pero muy pequeña, como si solo mirásemos una parte, y siempre es la parte negativa de la vida rural y de la vida fuera de las grandes ciudades, ¿no? Y durante muchas décadas era casi obligatorio que si alguien, un joven, quería progresar en la vida, todo, su familia, el entorno, los medios, el Estado, le decía que tenía que irse a la ciudad, ¿no? Y creo que eso viene de, como decía antes, de esa mirada única y muy reduccionista que se ha tenido de la vida en el campo y la vida en los pueblos. Y lo que intentamos con Salvaje es simplemente ampliar esa imagen, ¿no? Dar cabida a muchas voces, a muchos enfoques, a diferentes temáticas. Y si conocéis la revista sabéis que hay una sección pues de literatura y otra de artesanía y otra de problemática social, y siempre guardamos un número como de trabajo fotográfico artístico, porque pensamos que no hay un solo enfoque con el que dirigirse al campo, que es el que se suele aplicar en la mayoría de los medios de comunicación, y nosotros no queremos decir que el campo sea maravilloso, no queremos decir que el campo es la solución a todo, simplemente queremos darle información a nuestros lectores de que el campo es más de lo que se nos ha contado durante muchísimos años, ¿no? Y en ese sentido creo que la revista está dirigida a cualquier persona que simplemente quiera tener una visión más realista y más rica de la vida fuera de las ciudades. Entonces eso puede ser tanto una persona que vive en un pueblo de Asturias, o que vive en un pueblo de Canarias, o en un pueblo de Andalucía, que evidentemente son muy distintos entre sí, como una persona que vive en una gran ciudad, pero que cualquiera de todas esas personas tenga esa curiosidad por tener más información y valorar mejor la riqueza que existe en nuestro medio rural y natural. Damos fe de lo que estás diciendo porque... Estaba preparado. Esto, para quien no lo conozca, es la portada del número de primavera de la revista Salvaje, que hemos publicado hace un par de semanas. Está todavía calentita, recién sacada del horno, y nada, nos ha quedado... Yo recién sacado un número, como el proceso de parto es un poco traumático siempre, ¿no? Con los cierres a última hora y tener que enviar a imprenta, el último número siempre es el peor, ¿no? Como que estoy como dolido y constreñido ahí todavía de la tensión, y ya cuando van pasando las semanas empiezo como a valorarlo un poco mejor. Y ahora que cada día vamos como publicando un reportaje que hemos sacado en redes sociales, digo, pues mira, ese reportaje con Rodrigo Cuevas nos quedó bonito. Bueno, mira, pues aquí el de Trasmonte de las Abejas pues sí quedó bien, tal. Y ahora poco a poco empiezo como a valorarlo y reconciliarme con él, y la verdad es que nos ha quedado, creo que un número muy chulo. Así que si hay alguien que no conoce la revista y quiere como conocerla, a lo mejor sin ni siquiera tener la necesidad de suscribirse, creo que es un muy buen número para entender cuál es el espíritu de Salvaje. Por supuesto, y además ya, como bien dices, reina un equilibrio brutal entre la fotografía, que es impresionante, la ilustración, que es delicadísima, y además unos relatos y una prosa que hacen entender perfectamente la fotografía y la historia que se cuenta en cada artículo. Y de verdad, o sea, es para llevársela, como decimos a nuestra comunidad, os la podéis llevar perfectamente con vuestros ovillos y vuestras agujas, porque va a ser un complemento esencial en esos ratos que podéis pasar saliendo al campo o en vuestra casa tranquilamente tejiendo y luego leyendo un ratito, e incluso tiene un número especial, siempre viene un número especial para los más peques. Que de momento ha sobrevivido. Que ha sobrevivido. Todavía. le quedan minutos. Pero la verdad es que es para disfrutar en familia también.
Pero mi pregunta viene basada en la publicación, es una publicación en papel. En esta era de lo digital, ¿por qué apostar por el papel? Pues yo creo que la razón debe estar bastante emparentada por el mismo motivo que os llevó a vosotros a hacer lana, ¿no? Que es un producto tangible que se toca y encima aparte que tiene una historia tan bonita, ¿no? Como de que conocéis de quién sale la lana, con vosotros estáis implicados en todo el procesado, desde los ganaderos a los quiladores hasta las diseñadoras. Entonces, creo que esa parte de tener un algo material, un algo tangible, es algo que hemos perdido con las pantallas, con los móviles, con la hiperdigitalización en la que vivimos, que prácticamente lo único que tocamos en todo el día es una superficie sin textura, como es la pantalla de un móvil, ¿no? Y creo que el hacer algo de papel, que aparte cuidamos bastante la calidad del papel, en el que no te salen pop-ups, ni te interrumpe un WhatsApp y pierdes el hilo de la lectura, ¿no? Sino que te permite como enfocarte en esos reportajes, que aparte tiene un tamaño que es pues de 54 centímetros cuando lo tienes abierto, ¿no? Que no hay ninguna pantalla de móvil que sea así. Eso nos permite jugar mucho más con la maquetación, dedicar fotos a doble página para como disfrutar bien del trabajo de los fotógrafos y de los ilustradores. Creo que responde a una necesidad de que teníamos ahí algo perdido, ¿no? Que habíamos perdido con esta era digital de tocar y parar y disfrutar un poco más de las cosas tangibles, ¿no? Que aparte nos permiten como que sean más bonitas. O sea, yo le veía muchas ventajas por la parte sensorial. Y después también por la parte económica, pues me permitía ponerle un precio, porque si yo ahora lanzo una web, es muy difícil que desde el día uno yo le pueda decir a alguien, venga, suscríbete, hay un muro de pago y hasta que no pagues no puedes ver el contenido. Mientras que con una revista, desde el número uno, quien quisiera leerla, la gente entiende que una revista tiene un precio, hay que pagar por ella, así que también económicamente me parecía que los productos físicos tienen una justificación en la mente del consumidor que hace mucho más fácil pagar por ella y ponerle un precio al trabajo también de los colaboradores, fotógrafos, ilustradores que han participado, ¿no? Me parece que es como más justo para todo el mundo, ¿no? Para el consumidor y para nosotros los productores, el que las cosas tengan un precio justificado, que cuando ves la revista creo que se entiende porque tiene ese precio y me parece que también era establecer una relación más honesta con nuestros lectores y no sobrecargar en una web lleno de banners, de llenarlo de cookies, de perseguirles por redes sociales, que me parece que también todos estamos un poco hartos de ese tipo de relación comercial. Yo he de confesar una cosa, que en estos últimos días me ha sucedido. Habitualmente desde hace muchísimos años suelo tener en la mesilla 3, 4 libros, algunos para dudas, otros para consulta inmediata, otros porque tienen relatos cortos. Ahora, por ejemplo, el que llevo meses teniendo ahí de cabecera es uno de relatos de emprendedoras que tienen proyectos de todo tipo y son todas referencias de mujeres. Pero con Salvaje me ha sucedido una cosa, que en este mes, en este último mes y medio, 2 meses que han sido de absoluta locura, Sí, me imagino. y que además yo los compagino con mi otro trabajo, etcétera, etcétera. En estos últimos días, cuando llegó la revista a casa, me la intenté subir en un par de ocasiones hasta que uno de los días, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, volví a conectar con esa parte y esa necesidad de frenar. Sí, No elegí, creo que el artículo me eligió a mí más que yo a él. Y de hecho ni siquiera lo terminé de leer porque dije, hoy hasta aquí. ¿cuál Pero me era? definió el de las abejas. Bueno, aparte nosotros tenemos un vínculo con las abejas desde hace tiempo, hemos tenido colmenas apadrinadas en un proyecto en Guadalajara, muchos amigos que son apicultores, he conocido también apicultoras en viajes que hemos realizado para contar cosas sobre lana en Extremadura y en concreto apicultores que muchos de ellos hacen transhumancia con las abejas. Y me no solamente el relato y el devolverme a una parte de lo que algo conozco, sino el simple hecho de frenar y de que no hubiera nada más en ese momento.
Sí, o sea, creo que el mejor piropo que le puedes dedicar a la revista, porque es exactamente un poco la sensación que queremos transmitir, ¿no? De frenar y darnos un poco cuenta de dónde estamos y del momento, ¿no? Y bajarnos del ritmo frenético y entonces, pues, es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? El papel no tiene notificaciones, el papel no vibra, en el papel no te entra una llamada, en el papel te permite tener esas fotografías de Rubén y del proyecto de Trasmontes y dedicarle un pequeño espacio aquí para el texto, después 2 páginas enteras de fotografías, en la que en el trabajo de Mónica Figueros es increíble, ¿no? Y te puedes como que meter, ¿sabes? Como un poco hasta cómo huelen esas fotos, ¿no? Y esos parajes que tiene, donde tiene Rubén las colmenas. Y la verdad es que lo que tú has dicho es exactamente la sensación que buscamos producir. Así que muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Los que lo agradecemos creo que somos los que lo disfrutamos realmente. De hecho, una de las seguidoras pone, yo me he suscrito hace poco tras comprarme el de invierno y flipar y no podría estar más pequeño. Pues creo que ha sido Usía, creo, es que no sé muy bien utilizar esto. No sé cuál será tu nombre de suscriptora, seguramente me lo he cruzado porque yo también soy que prepara los sobres. Así que muchísimas gracias, la verdad es que de verdad que me hace, aparte del proceso, ¿no? De comprarte primero un número, después suscribirte es como un piropo, ¿no? Porque si alguien a lo mejor se suscribe de primeras no sabe si le has engañado, si ya a partir del segundo, el tercero y el cuarto número le sobra, pero lo que ha hecho Usía de comprarse uno, después ya como que le convence con suscribirse, es como el proceso soñado por mí. Me siento que no engaño a nadie. Quiero volver un poquito a la primera pregunta, porque incluso has dicho una palabra clave, o que nosotros por lo menos la consideramos así. Hay en general en nuestro país una percepción pesimista o una visión bastante pesimista de lo que significa y es el mundo rural. Y es algo que nosotros sabemos que vosotros queréis un poco luchar contra eso con esta revista, ampliar esa visión de una forma realista y mucho más positiva. Pero en concreto, ¿a qué os referís cuando habláis de ese pesimismo en las percepciones del mundo rural? Bueno, es una construcción que aparte es bastante particular de España, una construcción cultural en el discurso, en el que se viene de hace siglos, ¿no? De la idea de la España negra, la España profunda, las historias como terribles de crímenes tipo Puerto Urraco, después de la literatura, incluso en las obras más geniales y de los mejores autores como Lorca, como Delibes, como Camilo José Cela, no paramos de encontrarnos La casa de Bernarda Alba, La familia de Pascual Duarte, Los santos inocentes, el documental de Buñuel de Las Urdes. Es decir, parece que cuando la cultura más alta se ha interesado por el campo en España ha sido para hacer una denuncia de su pobreza, de su brutalidad, ¿no? Y eso se heredó y atravesó todo el siglo XX hasta digamos, cuando se empezaba a salir de la pobreza en la que había vivido el campo español durante siglos, durante los años 50-60, lo que se hizo fue decirle a la gente que se tenían que ir. O directamente les inundaban el pueblo para hacer un pantano o para repoblar pino, o de una manera indirecta el discurso, digamos, del gobierno del régimen franquista les decía que se tenían que ir, evidentemente, pues para alimentar las grandes ciudades y alimentar las grandes fábricas e industrias que empezaban a surgir en aquella época, ¿no? Y ahí se generó también otro tipo de discurso que era el del paleto, ¿no? Películas como la de Paco Martínez Soria, como la de Cateto a Babor, etcétera. O sea, yo siempre hago esta comparación de que un ganadero en Estados Unidos es el hombre Marlboro. Es decir, es el ideal máximo de libertad americana, el cowboy, fumándose un pit y encima de un caballo. Es decir, todos queremos ser el hombre Marlboro y aquí en España es Marianico el Corto. O sea, no existe una igualdad en la representación y es muy importante el papel que le damos desde la cultura a los roles, a los trabajos, a la tradición del medio rural. Entonces tenemos desde que en un extremo lo tienes en lo más alto de la escala de valores como es en Estados Unidos,
o en Francia pueden presumir de la Provenza y los campos de lavanda, o en Italia de los paisajes de la Toscana, o incluso en el Reino Unido una marca de superlujo como Burberry se anuncia colocando a una modelo y una gabardina de cuadros en mitad de la campiña, ¿no? Y aquí en España el uso que se hace en la publicidad, que la publicidad siempre es muy interesante para medir los valores que tiene una sociedad, han sido pues la de el anuncio de ese señor que llevaba años desconectado y preguntaba si y el Madrid que otra vez campeón de Europa, o de la abuela de la fabada del litoral, es decir, siempre intentando unirlo con la risa, con el chiste, con el estereotipo, ¿no? Nunca ha sido, digamos, para venderte algo, para decir, si fumas mi tabaco vas a ser tan guay como el hombre Marlboro. Eso en España culturalmente no se ha hecho nunca, ¿no? Y entonces, pues, creo que esa tradición todavía pesa mucho y esa mirada, incluso ahora cuando se habla de la España rural, que se intenta como corregir esa visión, se vuelve a caer un tópico, que es el de la España vacía. Vosotros trabajáis en el medio rural, vosotros sabéis que están ocurriendo muchísimas cosas y muy interesantes, y muchas más interesantes incluso que las que suceden en las ciudades, y sin embargo, cuando se aparece en un telediario, por ejemplo, se hace un reportaje, es para hablar de que tal pueblo acaba de perder a su último habitante, o de que la imagen es siempre la de un señor jubilado en la plaza del pueblo y no hay nada, o sea, no... es muy fácil para los medios coger un tópico y explotarlo, ¿no? Es como seguir alimentando el mismo discurso, y eso es exactamente lo que os comentaba al principio, que queremos desterrar en la revista. No negamos que existe un problema con la despoblación en España, pero queremos hablar, por ejemplo, en este último número, queremos hablar de una problemática social como es la de la explosión de las ganaderías porcinas, pero también hablamos de proyectos como el de Trasmonte, o hablamos contamos con colaboradores como Sergio El Molino, o intentamos como contar, sí, los problemas, pero también todo lo demás que pasa alrededor de los problemas y que quizás a la gente no conoce ni tiene tan presente en su día a día. Efectivamente. Utilizamos de forma muy habitual, me ha encantado escucharlo, porque en muchas de las conferencias que dábamos para no tejedoras, contando un poco el trasfondo de nuestro proyecto, siempre pongo a Paco Martínez Soria. Claro, ¿por qué esa figura sigue existiendo en el año 2021? Si era unas películas de los años 60, decían, han transcurrido 3 generaciones. Ni siquiera en su momento creo que fuese un modelo muy representativo de lo que era el hombre de la España rural, pero es que 60 años después no tiene absolutamente ningún sentido, pero seguimos teniendo ese estereotipo en la cabeza en vez de otros que pudiesen ser más parecidos al hombre Marlboro, ¿no? Pero sin embargo seguimos atados con ese señor de campo, muy, muy paleto, muy burro, que no tiene cultura, que no ha salido del pueblo. Entonces, evidentemente tenemos ahí una losa cultural y en el discurso que creo que ya va siendo hora de renovar. De superar y de que la gente comprenda las 1000 vueltas que el conocimiento rural y sobre todo la dificultad que puede existir en un momento dado de producir ese traslado de conocimientos orales, no escritos y de gran valor en este momento tan delicado, que en eso sí tenemos nosotros esa sensación de nos la estamos jugando a una generación. Sí, sí, realmente, de hecho yo creo que llegamos un poco tarde, creo que seguramente hemos perdido muchas cosas de la riqueza tradicional y de el legado oral que después de tantas décadas de abandono y de desprecio hacia ese tipo de vida en el pueblo y en lo rural se han perdido, pero creo que todavía estamos a tiempo de preservar gran parte de ello. De hecho, particularizando un poco en nuestro crowdfunding, ya hemos llegado al óptimo y hemos ampliado los nuevos horizontes, porque bueno, nos quedan 10 días de campaña todavía de la primera ronda y había muchas cosas que mostrar, muchas entrevistas todavía por hacer, y entonces hemos planificado nuevos objetivos, como si fueran nuevos horizontes. Y uno de ellos, en concreto, es el grabar, el hacer un audiovisual precisamente de esto, de relatos de gente con la que conocemos, que normalmente está detrás de, en nuestro caso, de cada fibra de la lana, de cada ovillo, de las manos que han hecho cada proceso, que normalmente no tienen su espacio
en ninguna parte. Y nos gustaría, pues eso, hacer un pequeño audiovisual, comentando, haciendo unas pequeñas entrevistas para poder guardar ese relato, para poder obtener un relato vivo de lo que es su vida y para lo que representa para él o para ella el proceso que está realizando. Entonces, bueno, viene un poquito a colación también, ¿no? Y creo que al final Salvaje y Vivir la Lana guardan muchos lazos precisamente para preservar toda esta cultura, que al final es muy importante de preservar. Y para fomentarla. Y esto creo que puede responder un poco, que nos hacían también por aquí la pregunta de cómo se ve la relación de Lana y Salvaje. Es tejer una red muy brutal. Yo estoy, la verdad es que en Salvaje, por el trabajo que hacemos, ¿no? Y un poco la posición que tenemos de, claro, como somos un medio de comunicación, somos a lo mejor un poco más visibles que otros proyectos. Nos llegan muchas propuestas y muchos proyectos y la verdad es que nos gustaría todavía ser aún más partícipes en tejer esa red de proyectos porque la sensibilidad hacia este momento que habéis dicho, las ganas que hay de preservar esa tradición y de hacer cosas nuevas con ellas, que creo que es lo más chulo que estáis haciendo en De Lana, de no simplemente estáis heredando, sino que estáis intentando actualizar y potenciar, ¿no? Un mercado que fue tan potente y que durante tanto tiempo ha estado, pues eso, casi desaparecido en España, como es el de la lana. Creo que esos ejemplos sería un objetivo muy chulo para nosotros el poder ser un poco el vehículo o la voz o el altavoz que conectase y que diese un poco de visibilidad y como de ser ese tejido conjuntivo que une a todos estos proyectos porque no hay semana que no descubramos algo nuevo y nos llegan muchas propuestas a la revista que por desgracia no podemos atender, ¿no? Porque a lo mejor ya lo hemos tratado en otro número o a lo mejor estamos en ese número con una temática diferente, pero no paran de decirnos, oye, pues en mi pueblo está pasando esto, yo conozco a tal persona, tenéis que cubrirlo y de verdad que creo que están pasando muchas cosas en el medio rural. Estoy seguro que vosotros estáis hermanados con un montón de proyectos que comparten esta filosofía y de verdad que cuando... Por eso también esa rabia, ¿no? De que predomine esa visión de que el campo es un sitio aburrido o ese señor solo sentado en la plaza del pueblo, porque de verdad no es el campo que yo estoy conociendo gracias a la revista. Estrés rural. ¿Cómo? Si algún día se acuñará el concepto, el estrés rural. Pues sí, no, o sea, sé perfectamente de qué estás hablando, porque ahora con el confinamiento menos, pero justo antes yo estaba embarcado en la promoción de la revista y no había fin de semana sin un congreso de despoblación y desarrollo rural, en plan de pero no decían que no había nadie en el campo, o sea, como hay tantísimos eventos y tantísimas ferias y tantísimas cosas interesantes a las que ir, si no da tiempo, o sea, alguien me ha engañado con lo de que España está vacía. Y también es una forma de trabajar de forma diferente, que estás entre comillas muy solo muchas veces, pero en realidad la cabeza no para de maquinar ni un solo segundo con tus momentos a lo mejor que tienes una conexión con la naturaleza diferente, porque nosotros es verdad que aquí salimos a la calle y en 5 minutos estamos en pleno monte, pero al final el tiempo también es finito y quieres abarcar a tantas historias y a tantas cosas que te tienes que poner un límite. Sí, nosotros acabamos de cumplir 2 años en la revista y me lo he puesto, todavía no puedo porque sigo enviando las revistas del número 8, pero me lo he puesto un poco también para frenar exactamente lo que tú estás diciendo y que viene relacionado con lo de estrés rural, de que conoces un proyecto y piensas cómo puedes colaborar e intentas como abarcarlo todo y ya después de 2 años ya he dicho, mira, poco a poco apoyarse más en los demás y no intentar hacerlo solo uno porque es que pasan muchas cosas, con lo que has dicho tú de la cabeza va a 1000 por hora y hay que ser un poco selectivo porque a todo no da, sí. Así como de preguntas de peso, tenemos una última que nos gustaría muchísimo que comentaras porque creemos que también puede poner mucha luz a muchas de las personas que nos están escuchando ahora o a muchas de las personas que sabemos que ven los directos en el ratito que pueden aprovechar.
En estos 2 años de trabajo, que ha sido de una elevadísima intensidad y que habéis tenido oportunidad de conocer todos esos proyectos que os van llegando o que os escriben o os llaman para comentaros qué están haciendo o qué se está moviendo en diferentes pueblos de nuestro país. Dentro de lo que vosotros habéis podido analizar hasta ahora, que tampoco me imagino que con este tiempo habrá sido gran cantidad de los datos que manejáis, ¿creéis realmente que existe un sentimiento de esperanza o de cambio de esa repoblación o de esa nueva visión que muchos tenemos de la relación entre lo urbano y lo rural, con visión de futuro? Esa sensación existe sin duda. O sea, lo que no puedo decir es qué forma tomará, qué camino, en qué acabará esto, si seguirá por el camino de lo que no quieren las ciudades, quedará externalizado al campo, si habrá una integración mejor y una asimilación mejor económica, social, de las necesidades y también de las oportunidades del campo para crear un sistema más equilibrado. No lo sé, y creo que nadie lo sabe y todos están un poco viendo por dónde van. Pero que existe una sensación que es nueva de que el campo ha sido tratado de manera injusta y de que tiene un potencial que muchas veces no se ha sabido ver y aprovechar, estoy absolutamente seguro y creo que aquí estamos hablando dos proyectos que lo hemos visto de una manera muy palpable, que es el de lanzar un crowdfunding y conseguir mucho dinero. Es decir, vosotros creo que vais por cuánto estaba en esta mañana vuestro objetivo óptimo. El Lleváis óptimo es cua- cua- 9.375, 85, 78, no me acuerdo exactamente la cifra. Y ahora y van unas 400 personas, ¿no? 20.000 ahora Es van. decir, Justo, es decir, ahora no, eran 399 cofinanciadores. o sea, creo que no hay mejor votación que la que se hace con dinero. Es decir, esa gente cree tanto en lo que estáis contando que lo paga. Y evidentemente es que eso es un voto cualitativo. Y en mi caso, claro, yo ya vosotros llegaréis y lo superaréis, pero yo cuando ya terminé con los 80 días, pues estaba en 53.000 euros y 1.100 personas aportaron a mi crowdfunding. Es decir, hay gente que siente tanto esto de lo que estamos hablando, esa necesidad de cambiar la manera en que nos relacionamos desde el campo, la naturaleza y la ciudad, que paga por ello un proyecto que no existe, porque también son cosas que tienen que saber que detrás de vosotros no está Inditex, no está H&M, detrás mía no está El País o Prisa o Condé Nast, un gran grupo editorial. Somos nosotros con nuestros pequeños proyectos, nuestras pequeñas ideas, que las compartimos con el mundo y de repente encontramos a muchísima más gente a la que pudiéramos haber imaginado en un principio que cree en nosotros simplemente porque lo que estamos diciendo también resuena en ellos. Entonces, lo que queda claro después de mis 2 años de proyecto y el que vosotros llevéis con el vuestro y de los crowdfundings es de que esa sensibilidad está en el ambiente. La gente siente que hay que cambiar algo, que hay que cambiar la relación del ser humano con la naturaleza y después está pues ver en qué queda ese cambio, si va por caminos como los que proponemos nosotros, si va por otros caminos diferentes, pero lo que es la sensibilidad, la inquietud, las ganas de hacer que algo cambie, existe sin duda. Y yo creo que esa sensibilidad y esa emoción que une a todas las personas que queremos ver cómo cambia, es muy buen punto de partida para, como has dicho antes, la gente que no nos esté viendo y que esté pensando en proyectos, creo que es buen momento. Si tú crees con tu proyecto que hay algo que ofrecer desde el campo, creo que es Adelante. un gran momento para lanzarlo porque de verdad creo que está calentita la cosa. Mira, Creo que hay un terreno fértil donde plantar en ese momento, sí, sin duda. me emociona mucho lo que comentas porque ya no es el volumen de personas que apuesta por tu trabajo, sino el por qué lo apuestan. Cuando tú te esfuerzas de una manera auténtica para dar visibilidad a algo en lo que crees y el resto de las personas te avalan de la forma en la que lo están haciendo cada día,
te reafirmas a ti mismo y al mismo tiempo reafirmas una forma de trabajo en la que no solamente lo crees para ti, sino para otros. Al final no dejamos de escudriñar constantemente y de buscar qué otras personas trabajan como nosotros para apoyarnos mutuamente. Y al final, pues sabemos cómo se llama el señor al que le compramos los pollos, sabemos cómo se llaman las chicas a las que les compramos habitualmente las prendas de algodón. Es un cambio en el pensamiento de forma global, estés donde estés. Sí, o sea, podríamos tener otra charla sobre esto, pero creo que también a nivel laboral, a nivel de asociacionismo, está cambiando el paradigma. Creo que ya no es tanto la idea de la lucha de uno contra todos, sino que las nuevas formas de relación, ya después de 2 décadas en el siglo XXI, van por otro lado. Creo que va mucho más en el apoyo mutuo, en establecer redes. Sé que estas palabras están muy manidas y se dicen en todos los congresos, pero de verdad creo que algo está cambiando en la mentalidad de la gente. Yo lo estoy probando, o sea, vosotros me escribisteis, yo enseguida me apeteció colaborar y creo que lo primero que dijimos fue, sí, vamos a colaborar, ya después veremos el cómo, ¿no? O sea, creo que es un cambio también de filosofía, a lo mejor no somos la mayoría ahora mismo, pero que está claro que sí que somos muchos. Aunque no somos la mayoría, somos muchos lo que estamos apostando por otra manera de trabajar y lanzar los proyectos y hacer las cosas, que creo que está mucho más en relación con lo que tú comentas de conocer con quién te apoyas, ver en qué puedes ayudar a los demás, que a mí me parece mucho más enriquecedor, sin duda, sí. Y lo que tú comentabas al principio, la gente que nos apoya, yo ni siquiera cuando lancé el crowdfunding ni siquiera tenía la revista, ni siquiera recuerdo si tenía una portada, creo que no. Es decir, creo que lancé un vídeo hablando del proyecto y como a las semanas pude enseñar la portada del número 1. Entonces, la gente no estaban pagando 10 o 30 euros por un producto que conocían, sino simplemente por una apuesta de un tipo que había hecho en su casa, desde un pueblo de Soria y después de Málaga y tal, que estuve por esa época, estuve moviéndome por España. Y es eso, que si tú realmente crees en lo que dices y en lo que haces, que es nuestro caso, podremos estar equivocados o no, pero creemos seguro. Eso está claro, porque si no, no nos metemos en estos fregados. Creo que eso la gente lo nota y creo que ahí es cuando realmente la gente de verdad te apoya. Mira, si quieres aprovechamos también a revisar las preguntas y comentarios que nos van haciendo. Maurio B dice, ¿verdad? De éxito, crowdfunding, Salvaje sabe mucho y como lo vivió en su momento, Guillermo, ¿qué consejos le das a los de Lana en su camino? ¿Cómo hilar fino juntos ese futuro de las narrativas de lo rural? Creo que nos hemos adelantado un poco a la cuestión de... Yo realmente tengo poco que deciros, de decir, habéis lanzado un proyecto creo que muy concreto, muy bien explicado, creo que hay muchísimo trabajo detrás y se nota en el vídeo, en la explicación, en las recompensas, o sea, se nota que no es lo primero que se os ha ocurrido, sino que cada coma, cada idea está pensada y creo que está muy claro lo que se lleva a la gente y qué está apoyando y qué tipo de proyecto está apoyando cuando contribuye al goteo. Entonces, ahí están las pruebas de que habéis roto todos los objetivos que os habíais puesto. Realmente no tengo nada que aconsejaros porque lo habéis hecho de 10. La verdad es que estamos contentos, no podemos decir. Es para estarlo, de verdad. O sea, nosotros que estamos aquí un poco como de veteranos de Vietnam, que sabemos lo que es lanzar un crowdfunding y lo que hay por detrás, que es realmente un proceso muy duro y muy agotador. Tenemos esta mirada como de reconocernos y es para estar contentos. O sea, cuando te acompañan los números es para estar contento porque es un trabajo muy, muy, muy duro y es muy bonito ver que la gente responde. Nos hacen una pregunta que sabíamos que iba a salir de cualquier forma, que te preguntan si tejes. No tejo. Tejí en su momento. De hecho, en el colegio, cuando estaban estas optativas que decías entre dibujo técnico y tal, no recuerdo el nombre que tenía la asignatura, pero venía algo así como trabajo doméstico, labores domésticas, algo así. Me apunté porque mi abuela tejía mucho. Mi abuela estaba todo el día con
con las agujas en casa. Y yo, pues yo quiero aprender eso, que me parece muy interesante porque veía como que iba creciendo, ¿no? Lo que hacía yo. Oye, eso es útil, eso es práctico. El dibujo técnico no sé, pero si tejes sabes que te vas a acabar con algo guay. Y entonces me hice una bufanda. Y recuerdo una bufanda azul que estuve usando durante muchísimos años, no sé dónde estará, imagino que en mi casa familiar, pero tejí, pero ya no tejo. Y es algo que me da mucha envidia cuando tengo a una de mis mejores amigas, teje muchísimo, hace patrones de amerigumis, creo que se llaman, ¿no? Los muñequitos estos de lana, y me da muchísima envidia, porque aparte la veo como que se pone y debe ser una experiencia como súper zen que me gustaría retomar y me parece que uno de vuestros patrones puede caer, porque me parece la mejor manera de retomarlo. ¿Otro tipo de artesanía sí que toqueteas o juegas con ello o tampoco? Ahora estoy con las plantitas. No sé si entra como artesanía, pero bueno, estoy ahí. eh, Creo que lo habéis comentado no sé si en los posts o en la explicación, en la convocatoria. Yo ahora estoy en Madrid, pero durante los 2 últimos años he pasado temporadas muy largas en un pueblo muy pequeñito de Soria, en las Tierras Altas, y ahí tenía como más tierra y campo y tal. Y ahora pues tengo una terraza con mis macetitas. Pero bueno, he puesto ahí mis semillitas, están ahí empezando a salir los brotecillos y la verdad es que fue hace 2 semanas cuando las planté, la sensación de meter las manos en la tierra y remover y sacar y tal, es una placer indescriptible que le recomiendo a todo el mundo. Que aparte, me acabo de acordar, en el último número de la revista hay una preciosa guía ilustrada por Laura Pacheco de cómo montarte tu propia huertita de aromáticas en casa, así que un motivo más para comprar la recompensa desde Lana y llevarte la revista número 8. ¿En qué pueblo de Soria estuviste? Pues estuve en una pedanía de San Pedro Manrique. No voy a decir el nombre exacto de la pedanía porque es un pueblo muy, muy pequeño, entonces sabría exactamente quién era mi vecino, pero estuve en una pedanía pequeñita ahí con el Diego, el Alfredo y mi chica, que está muy cerquita de San Pedro Manrique. Nosotros que Conocemos un poco la zona. claro, la primera transhumancia que hicimos a pie fue de Soria capital hasta Oncala. Fíjate, Joncala. Es un pueblo precioso y tienen un queso magnífico. A quien no conozca las Tierras Altas, que a lo mejor hay quien no las conozca, totalmente recomendable esa visita. Es una zona muy diferente, creo que de otras de Castilla. Es como dura, salen las rocas de la tierra, parecen como huesos de animales antiguos ahí olvidados. Y después la gente es majísima a más no poder y los torreznos, que es el marisco de interior, y el queso de Oncala hay que probarlos. Así que totalmente recomendable la visita a Oncala. Y aquí, como somos muy frikis, pues claro, todo tiene relación con la lana. Y en Oncala hay un museo de la transhumancia. ¿Perdón? Que de repente... Ya colgo. Ah, vale, que salta una llamada. Que eso, que como somos muy frikis y todo lo relacionamos con la lana, en Oncala hay un museo ya no me acuerdo, de la transhumancia, que es precioso. Está como la plaza al lado de la plaza del ayuntamiento, Sí. Y tiene pisos y está todo lleno de utensilios de pastores, recrea las cocinas antiguas, muchas explicaciones. Bueno, es una maravilla que bueno, pues al final es un motivo más de un turismo, bueno, pues muy particular, pero que merece la pena conocer también. Yo, igual que recomiendo absolutamente la visita a Oncala, recomiendo mucho la visita a Sarnago, que no sé si pudisteis ir. Es un pueblo también pedanía de San Pedro Manrique y en un momento dado llegó a estar totalmente despoblado y los antiguos vecinos han empezado como a reconstruirlo y es como el pueblo abandonado con más vida del mundo, porque tienen una asociación que no para de hacer exposiciones y actividades que de verdad es súper meritorio el trabajo que hace José Mari y lo demás de la Asociación de Sarnago. Y aparte el pueblo es precioso. O sea, recomiendo totalmente desviarse un poquito de la ruta y visitarlo porque tiene uno de los atardeceres más bonitos del mundo. Es una comunidad súper proactiva y además hemos tenido la oportunidad de colaborar con un artículo. ¿Ves? Es que están en todo. Es que es increíble. O sea, no hay nada que escape al toque de José Mari de Sarnago. Es flipante ese hombre. O sea, con 10 José Mari repoblábamos España.
Es flipante. Bueno, mira, nos siguen comentando. Yo seré la 400 mecena Con con la revista Salvaje y de la Lana. Lana. Es una época de siembra de proyectos en el campo. Precioso el símil. Efectivamente. Y por cerrar un poco esta charla que hemos tenido, que seguro que habrá muchas más, en público y en privado, espero, nos gustaría que nos dijese que ahora que vives en la ciudad y que seguramente has vivido otras épocas en ciudades y has vivido también en zona rural pura y dura, por así decirlo, que nos digas 3 palabras de cosas positivas de la ciudad y 3 que definen el campo de forma positiva. Por buscar siempre esa unión entre los dos mundos que nosotros muchas veces buscamos para hermanar aún más, si cabe, la relación que tenemos explícita. Pues no sé si me saldrán 3 palabras. Yo la relación que en mi cabeza funcionan, la ciudad es un café solo muy cargado, ¿no? Una cosa como que te acelera, te mete un poco así como de nervio en las tripas y que en exceso puede ser un poco como de no saber un poco dónde tienes la cabeza, que te crea un poco así, un poquillo de ansiedad, pero bueno, como para arrancar el día es una cosa como energizante. Y para mí el campo es como una tila, ¿no? Una cosa que te tomas porque sabes que te va a sentar mejor, que te calma, es una cosa que a mí me ayuda como a pensar mejor, a ir de una manera más lenta, que quizás no tiene ese punch que puede tener un principio el café, pero que en el fondo a largo plazo sabes que te va a sentar mejor. Es un poco como funcionan. E igual que no estás obligado a tomar siempre café o tomar una infusión, una tila, yo creo que se pueden compaginar las dos cosas. Ahora con el confinamiento nosotros llevamos mucho tiempo, mi pareja y yo, sin ir al pueblo y la verdad es que lo echamos muchísimo de menos, no solo por las amistades que tenemos ahí, sino también por el estado mental que produce, lo has dicho tú antes, ¿no? La inspiración y el cambio mental que te produce el contacto con la naturaleza. Yo eso lo echo muchísimo de menos. La revista, antes de lanzar el número 1, estuve varios meses como dándole forma y fue un momento súper creativo y súper rico mentalmente de generar nuevas ideas estando ahí, en la naturaleza y viendo las ciudades de fuera y lo veía como quien se pone desde una altura y ve a los pobres ahí que están como encerrados y un poco atrapados por la burbuja que es un poco la vida en las ciudades, lo veía un poco así. Y ahora que yo estoy abajo y que estás así, aquí como metido, los días duran mucho menos, es todo mucho más rápido, no sabes muy bien a dónde se te ha ido tu tiempo, es un poco también la sensación que tengo en las ciudades. Echo muchísimo de menos ese estado mental de... Para mí el campo es un sitio muy, muy creativo y muy, muy inspirador. Y también es un poco también... Cambia tu manera de pensar. El tiempo va de otra manera, una conversación con tu vecino es diferente. En las ciudades hay tanta gente que hay mucha gente parecida a ti. Entonces aquí en la ciudad yo tengo muchos amigos y son todos periodistas de más o menos 4 años, nos gustan los mismos grupos de música, es muy probable que votemos lo mismo. Entonces, al final acabas un poco con relaciones endogámicas en las que es difícil meter ideas nuevas, porque al final estás como muy rodeado de gente que piensa como tú. Mientras que en el pueblo, sobre todo si es un pueblo tan pequeño como este en el que yo vivía en Soria, mi vecino es un jubilado de 70 años con el que jamás hubiese hablado si viviésemos en una ciudad, pero allí es mi mejor amigo y el otro es el chico de 25 años que es el concejal del pueblo y representante en el ayuntamiento. Entonces, son relaciones que también son muy enriquecedoras cuando te sales de tu círculo y en los pueblos creo que estableces otro tipo de relaciones intergeneracionales y como transversales con gente que en las ciudades no llegarías a tener conexión. Yo creo que eso es muy rico y creo que también es algo que habría que intentar recuperar de alguna manera para la vida en las ciudades, ¿no? A través de asociaciones, más vida en los barrios, creando más espacios de vida comunitaria, ¿no? Pero bueno, me has hecho una pregunta de 3 palabras y creo que llevo unas cuantas más, así que lo siento.
Bueno, pero es muy interesante y aparte a mí me invita mucho a la reflexión Sí. porque por mi experiencia, vamos, yo soy de Madrid. Y lo digo, Yo soy de aquí de Madrid, aunque estés en Galicia, ¿no? Yo soy de aquí de Madrid. y de hecho he vivido en la ciudad toda mi vida, pero mi abuelo tenía una percepción del campo muy peculiar y fue el que puso ahí la semilla de lo que yo soy hoy. Y además que lo tengo clarísimo y además que siempre está ahí en ese pensamiento de cuando él me contaba cuando iba a coger cangrejos al río Alberche o en la forma, la perspectiva que él vivía Madrid cuando mi bisabuelo trabajaba en el matadero y a partir de Atocha lo que había era campos de cultivo. Eran huertas, claro. Sí, sí. Sí, 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 sí. Tienes esa perspectiva de la ciudad en la que has vivido siempre, todo cambia también. Y yo he vivido en mi barrio e incluso he participado en movimientos sociopolíticos dentro del barrio, dentro de una macrociudad, a la que ahora veo de lejos las torres desde la montaña. La semilla estaba ahí puesta y en realidad no me ha importado nunca mucho el lugar cuando sabía cuál era el fin o cuando sabía ver más allá de los viajes en metro, porque el significado es otro. Pero claro, efectivamente, la serenidad o el lugar en el que tú te posicionas cuando estás en el campo y eres capaz de aprovechar todo lo que te brinda y todas las dificultades a las que te enfrentas, porque también tiene que, por aquí lo Sí, dicen, sí, 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 por supuesto. No, 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 no estamos intentando idealizar no, el campo, es simplemente recordar que existe e invitar a la gente a que lo conozca de verdad y no se quede en el tópico superficial y a partir de ahí que vea si le interesa para una vez al año, para una vez al mes o para todos los días de su vida, pero que sepa que hay más allá del reportaje de 1 minuto y medio del telediario, hay mucho más, sí. y que efectivamente también en las arenas movedizas en las que nosotros nos comenzamos a mover de querer revitalizar el campo, se puede ver desde la visión romántica, que hay que verlo también de esa forma para muchas veces contarlo, pero en realidad luego hay aspectos mucho más pragmáticos, que es mi interés es generar empleo de verdad, para que la gente que vive en el campo y para que la gente que queremos vivir en el campo tengamos los mismos derechos y los mismos servicios que cualquier otra persona habite donde habite. Ahí es donde a lo mejor viene el zasca de decir, es muy bonito, pero para que realmente funcione tiene que compartir una serie de valores y principios que tienen que ser comunes a todas las personas. Sí, yo sobre todo creo que la visión que falta sobre el campo no es la de considerarlo el hermano pobre al que hay que ayudar, sino el de un recurso que no se está explotando correctamente. Y el campo y todo este cambio que estamos viviendo, vosotros lo tenéis muy cerca, trabajáis con un material que es oro, que es la lana merina, y que ha sido despreciado o directamente lo decís en el crowdfunding, ¿no? Considerado un subproducto con el que no se sabía qué hacer cuando en mis años de vivir en Estados Unidos, cuando iba a las tiendas de montaña, el par de calcetines de lana merina no costaba menos de $100. Es decir, es un producto de lujo que en España se ha despreciado por los motivos que sean, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gustaría transmitir también es esa idea de no es una cuestión de caridad, es una cuestión de que es un recurso que estamos desaprovechando absurdamente, porque campo en España hay mucho y muy rico y muy bueno. Y si no le sacamos el partido que se puede, es un desperdicio. Sí, sí, es decir, no es caridad, lo que tú estás diciendo yo creo que no se debe contemplar como un acto de caridad, de que también haya fibra óptica en los pueblos, porque pobrecitos tal, sino si le pones fibra óptica a los pueblos, la gente de los pueblos va a hacer cosas muy interesantes con esa fibra óptica. Y es una inversión, no es una cuestión de caridad o pues eso, de caridad. Y que creo que si algo hemos aprendido en la pandemia es que realmente hay muchísimos trabajos que se pueden desarrollar en cualquier parte del mundo de muchas formas si realmente existe
unos medios mínimos y una accesibilidad a unos servicios mínimos reales y que realmente funcionen. Sí, sí, sí. Es un tema que tenemos muy hablado. Ya terminamos, vamos terminando con ella. Respondemos a esta pregunta. ¿Crees que el turismo puede ayudar a los micropueblos? Yolana, gastronomía y naturaleza salvaje, picnic pack perfecto, ¿no? Bueno, yo creo que hay que contemplar, a veces creo que se ha optado siempre por el todo al rojo, ¿no? Todo, o sea, venimos de una época en la que todo al pantano, todo la idea que se podía imaginar de hacer con los pueblos en España era inundarlo para tener pantanos. Después también se optó todo alpino, con unas reforestaciones que también acababan en expropiaciones sin expulsar a los habitantes para apostarlo todo por una madera que, o sea, no le voy a echar la culpa al pobre pino, pero que no era la más apropiada para los ecosistemas donde se utilizaba. Después, con las ayudas europeas, pues se ha apostado muchas veces por monocultivos y buscar la rentabilidad en base a las subvenciones y no en base a realmente a las salidas que podía tener el mercado. Entonces, durante algún tiempo pareció que la solución de la economía rural era el turismo rural, ¿no? Inundarlo todo, o sea, convertir el medio rural en un hotel de fin de semana de las grandes ciudades, lo cual, contemplado o esto o nada, pues no tiene mucho sentido. Sin duda, tiene sentido hacerlo dentro de una economía, una mezcla, igual que cuando planteas un cultivo, quieres tener una mezcla para que no, si un año se da más la calabaza, tengas al lado berenjena, ¿no? Por decir algo, no tengo ni idea de agricultura y creo que se acaba de notar muchísimo. Pero evidentemente, buscar mezclas y diversidad en tu economía, igual que buscas en la alimentación, creo que es una apuesta más sensata que apostarlo todo a un único modelo. Y también hay una parte filosófica detrás, más allá de la económica, que es considerar el campo como un sitio solo en la relación que tiene con las ciudades. Como si no tuviese capacidad de producir nada y solo pudiese existir como el lugar de fin de semana de los habitantes de las ciudades. Cuando es casi diría al revés, es decir, alguien en un pueblo puede subsistir sin las ciudades, pero las ciudades no pueden subsistir sin los pueblos, porque no son capaces de generar su propio aire, su propia agua y su propia comida, mientras que los pueblos evidentemente sí pueden, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya te digo que esto es un problema complejísimo y que deberíamos tener debates y mesas redondas para hablarlo. Creo que el turismo puede ser una pata dentro de las posibles soluciones que se hagan. No se debe apostar todo a esa única carta. Creo que hay modelos y modelos de turismo. Evidentemente, yo apuesto más por los que integren al visitante en el estilo de vida y no solo en el paisaje, por decirlo así. Y creo que realmente la gran apuesta económica y el gran cambio que se merece la economía rural es el de la revalorización del sector primario, como estáis haciendo vosotros. Creo que el mercado demanda una relación diferente con la agricultura y con la ganadería. Creo que el mercado demanda un producto de mayor calidad y creo que el mercado también demanda una manera diferente de relacionarse con los productores. Entonces creo que hay que replantear la relación de intermediarios, grandes cadenas de logística con los productores, porque creo que el verdadero cambio de modelo y de justicia económica y social en la relación de ciudad y pueblo, no creo que venga de mandar a diseñadores web y arquitectos a trabajar en un pueblo. Creo que viene de hacer bien lo que saben hacer los pueblos, que es producir. Y entonces creo que durante muchos años por muchos motivos diferentes, de los que seguramente ignore mucho, no se ha hecho bien. Y creo que vosotros estáis en ello, no voy a explicar nada. Creo que se pueden hacer las cosas bien para que todos salgamos ganando. Los consumidores con productos de mejor calidad y los productores sintiendo que el trabajo bien hecho tiene una recompensa más justa. Esa es mi visión. Sé que hay gente que apuesta también, pues eso, por cambiar los pueblos a un modelo más
terciario, con más profesión liberal y, por supuesto, hay hueco para todos y, como he dicho antes, hay que diversificar. Pero creo que la capacidad fundamental que hay que aprovechar de los pueblos es la capacidad primaria. Y eso creo que hay mucho margen de mejora. Mira, vamos a terminar con algunos comentarios más, porque claro, la gente, nosotros seguimos hablando y Hablando comentando y vamos y perdiendo unas charlas tan cositas. interesantes y ellos van comentando y diciendo, me parece muy interesante e importante el trabajo que se hace por parte de ustedes y hay que valorar más la vida en el campo porque de ahí es donde se alimentan pueblos y ciudades cercanas. Pues sí. Ecuador. Ya nos escribe Esta, desde no Ecuador. sé, esta compañera nos escribe desde Ecuador. ¡Qué guay! También, desde luego. También nos preguntan, ¿cuándo un reportaje en Salvaje con lana y agujas? Seguramente pronto. Muy inspiracionales ambos proyectos. Saludos desde Canarias y gracias por estas reflexiones necesarias. Pues gracias a todas vosotras por estar ahí y a vosotros por escucharnos. La verdad es que ha sido una charla enriquecedora y se sale mucho de lo que pues habitualmente en Delan hacemos y hablamos, pero creo que es fundamental que nuestra comunidad también entienda que hay mucho más atrás, hay mucho más allí detrás de lo que hay de un novillo y de una aguja, que es todo, pues eso. Todo una filosofía de vida. Exactamente. Simplemente. Totalmente, sí, sí. No dejamos de nutrir constantemente y de leer y de aprender. Y de aprender para realmente poder transmitir lo que con un producto nosotros queremos realmente crear y albergar, por así decirlo, que es mucho más que un simple hilo. Totalmente, es que yo creo que un producto bien hecho es la materialización perfecta e insuperable de una filosofía, ¿no? Y vosotros tenéis las dos cosas, ¿no? Tenéis una filosofía, tenéis una red y tenéis un producto increíble. Así que creo que por eso va tan bien. Es que no creo que no hay demasiado misterio. Si haces bien las cosas, te va bien. Muchas gracias. Y nada, todas y todos los que nos estáis viendo, recordaros que una nueva recompensa está en el crowdfunding que tenemos ahora en plataforma de goteo, que se compone de una suscripción anual a la revista Salvaje, más el libro Vivir la lana en formato papel, pero también en ebook. Para todas aquellas personas que tejáis o no tejáis, que queráis hacer un regalo, que tengáis a un familiar o a un amigo que esté interesado en todos estos temas, creo que es fundamental para inmiscuirse un poquito más y ser un poquito más críticos en todo el modelo de vida que llevamos y tener una visión un poquito más amplia de todo lo que es el panorama. Mauricio nos abraza gigantísimamente y nos aplaude a los tres asistentes. Y Ritos Nitz, una compañera tejedora que nos sigue desde hace muchísimo tiempo, nos comenta que como amante de la lana y de la filosofía de lana, todo lo que contáis y el mostrar lo que hay detrás de vuestros ovillos es justo lo que más me interesa de vuestra empresa. Hombre, yo reconozco que nos ha costado un poco esto de salir así, y además ahora que salimos prácticamente todos los días, el mantener el ritmo, pero nos hemos dado cuenta que era algo que realmente la gente nos demandaba y ahora ya que hemos abierto la veda y que vamos cogiendo el tranquillo y el gusanillo, pues a partir de ahora efectivamente habrá muchos más encuentros de este tipo y encantados de que nos veáis, nos escuchéis y nos miméis como lo estáis haciendo durante todo este tiempo. Guillermo, muchísimas gracias por la oportunidad de tenerte con nosotros, de que hayas confiado también en Delana para ser parte de Salvaje y bueno, que seguiremos hablando y creando muchas redes. Sí, hay que tejer muchas cosas. Sí. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y enhorabuena por el proyectazo que tenéis y lo bien que os ha ido el crowdfunding porque lo merecéis, es que no hay más. Muchísimas gracias y hablamos estamos pronto. En contacto. Sí. Chao. Chao.